Amigos, muy buenas noches. Bienvenidos a esta edición de Agenda Política, hoy en un horario especial por la visita del Papa. No podía ser de otra manera. El Santo Padre se fue hoy día, nos dejó a las 7 de la noche, de tal manera que toda la cobertura que han tenido ustedes a través de América Televisión y Canal N, pues les ha permitido a todos los peruanos tener la cabal información con relación a toda esta visita del Santo Padre. Una visita trascendental, una visita importantísima, porque el Papa Francisco, un Papa sencillo, humilde, carismático, que llega a la gente, pues ha podido dejar su mensaje de fe, de esperanza, renovado en muchos esa fe que tenían o tienen, ¿no es cierto? Y que de alguna manera los hechos en el país pues han ido quizás cuestionándola. Francisco la ha reafirmado, ha tenido importantes mensajes, quizás el más fuerte en Madre de Dios, atacando los temas propios de esa zona. Uno puede estar o no de acuerdo con lo que dijo Francisco, pero fue fuerte su mensaje. Y otros mensajes como en Trujillo, como en Lima, relacionados con el sicariato, la lucha contra la corrupción, en fin, todos esos temas pues han sido sumamente importantes. Otros temas se quedaron en el tintero. Para otros también la falta de una palabra de Francisco con relación a la situación planteada por los abusos sexuales de algunas congregaciones o religiosos o personas mayores contra niños y menores, no ha estado presente y seguramente será motivo de un reclamo. Otros temas también, quizás muchos esperaron que se trataran. Sin embargo, Francisco prefirió hablarle a la gente, a la multitud, como él mismo dice, a esas ovejas de ese rebaño en medio del cual él se siente caminando. Eso es lo que nos deja Francisco, un mensaje en todo momento de esperanza, de un encuentro entre generaciones, lo ha dicho, entre los jóvenes y los mayores, ¿no es cierto? Los jóvenes son los que caminan, pero los mayores los que conocen el camino. En fin, muchas frases de Francisco que hoy seguramente pues también iremos recordando. Pero hoy nosotros vamos a tocar ambas partes de esta visita. Estaremos con el padre Gastón Garatea y con José Luis Pérez Guadalupe, uno de ellos sacerdote, pues muy comprometido con la marcha de la Iglesia y con la palabra de Francisco. Y José Luis Pérez Guadalupe, a quienes ustedes recuerdan como es ministro del Interior seguramente, pues ha estado en todo momento con los obispos y con el Papa. Él ha formado parte de la comisión de la Conferencia Episcopal. Pero en primer término estaremos con la parte política, el impacto de Francisco en lo que significa la política peruana. El presidente del Congreso, Luis Galarreta, está con nosotros y estará después Juan Cheput, de Peruanos por el Cambio, del oficialismo. Así es que vamos a dar inicio a nuestro programa con esta entrevista al presidente del Congreso, el congresista Luis Galarreta. Presidente del Congreso, muy buenas noches. ¿Cómo estás, Enrique? Un gusto, disculpa la información. ¿Usted viene de la misa? Sí, estoy de la misa, aunque vine un poco temprano, aproveché en ir a cambiar un rato, pero vengo directamente casi de la misa. Pero, ¿cómo se sintió? Bueno, creo que como la mayoría de peruanos creyentes y católicos, definitivamente creo que tú lo has resumido muy bien en estos 2 minutos, la presencia del Papa creo que renueva nuestra fe, nuestro entusiasmo, nuestras creencias, porque claro, él habla mucho, por ejemplo, de la reconciliación, ¿no? Yo lo decía en una entrevista que, claro, cuando esa entrevista escrita a veces sale bastante recortada, y creo que la reconciliación fundamental es de quienes somos creyentes con el mismo Dios. Es decir, a veces uno se distancia por diferentes actividades de la vida, reconciliarse hasta con su propia familia, porque a veces también uno se distancia por el trabajo, por lo que fuese, en general, ¿no? Así que yo considero que es un mensaje muy potente. Ha hablado incluso con los obispos en la catedral, habló en relación a qué pasa en el Perú, que hay expresidentes, todos los expresidentes. Y mencionó uno por uno, ¿eh? Sí, y interesante, tú lo has dicho, habló de sicariato, porque son mensajes además específicos. De la delincuencia, el feminicidio, de la trata de blancas, en fin. En general, creo que hoy día el Papa Francisco se caracteriza primero por su sencillez y segundo por tener bastante agudez, ¿no? Algunas ausencias, para algunos yo creo que lo tocó el caso obviamente inaceptable y reprochable de quienes violan a menores, además concretamente por una relación, ¿no?, de tendencia, de cuidado, no solamente el sodalicio, por supuesto, ¿no? Y en Chile hay otro y en México hay otro, pero creo que lo dijo en Chile en su mensaje. Y son temas universales, ¿no? Algunos esperan, por ejemplo, la Iglesia viene siendo atacada universalmente. El tema, por ejemplo, de la ideología de género es un tema que el Papa Francisco enfrenta bastante fuerte y el cual tiene el respaldo de quienes creemos bastante en la fe cristiana. Así que creo que podría haber faltado, pero definitivamente no puede tocar todos los temas. Creo que ha sido bastante
para mí, por lo menos, completa su participación desde su llegada hasta el momento de su partida y ese enfoque a la juventud que creo que es importante, ¿no? Ahora, ha dicho que los jóvenes no son el futuro, son el presente. Totalmente, sí. ¿No es cierto? Sí, sí, Muy bien. Ahora, concretamente, ¿cómo impacta el mensaje de Francisco, estos 4 días de Francisco del Perú, en la política peruana? Sí, lo he dicho hace poco, creo que, repito, el resumen no ha sido exacto, pero primero para quienes tenemos, digamos, la responsabilidad de asumir cargos públicos o poder de quienes los hombres de prensa, los políticos, en fin, porque recuerda los empresarios, recuerda que el caso de la corrupción, la que la mencionó su santidad en la reunión en Palacio Gobierno con el presidente de la República, no es un tema solo de la política, la corrupción ha venido de empresarios, de árbitros, de abogados, de estudios, de periodistas, en fin, ¿no? Entonces, creo que primero nos pone en esta gran tarea y digamos, este gran reto de siempre evitar no ir por el camino correcto. Y eso tiene que ver mucho con reitero, para los que somos creyentes, nuestra reivindicación de la fe cristiana y para qué uno asume un cargo público, que es para hacer el bien a todos, ¿no es cierto? Entonces, ver qué tan bien estamos haciendo, qué más se puede hacer mejor, cuánto del tiempo uno le dedica para que las cosas mejoren en el país, para que los jóvenes del Perú tengan oportunidades, etcétera, etcétera. Mira, lo que pasó en Trujillo a mí me pareció lamentable, ¿no es cierto? Claro, me imagino que han tapado para que la imagen no sea tosca, brusca para la visita del Papa, pero lo que te demuestra es que después de un año hay una ciudad que no tiene todavía quienes están a cargo, que eso no tiene que ver el Congreso, la reconstrucción del norte, ¿no? Entonces, eso nos llama la atención para ver, qué ha pasado con eso. Nosotros nos pusimos como Congreso a disposición del señor de la Flor, que renunció, lamentablemente, porque obviamente eso retrasa. Se dio el marco legal, se dio el presupuesto. Entonces, ahora habrá que ver, oiga, qué ha pasado y qué se necesita. Me dijeron que ya no se necesitaba nada, pero nos llama un poco a eso, a la reflexión de qué más podemos hacer mejor. Muy bien, pero ¿qué va a cambiar después de la partida de Francisco? Porque para muchos, muy bien, hemos vivido 4 días de un refrescar de la fe, refrescar de la palabra de la iglesia, muy bien, pero vamos a volver a lo que fue la semana pasada, la realidad peruana a partir del martes. A ver, usted me dice, ¿a cuánto dura el modo Papa? Exactamente. que hemos estado, ¿no? Exactamente, y no lo digo, no lo digo por la inmensidad de los peruanos, lo digo por el Congreso y el Ejecutivo. Sí, pero a ver, yo creo que vale la pregunta y mejor que la hagamos en vivo para que sea completa mi respuesta. A ver, yo lo que he señalado es que su santidad, justamente entre su discurso y su objetivo está el tema de la reconciliación, el tema de la paz. Su santidad no dice que si mañana hay un ministro que tiene un hecho de corrupción, el Parlamento no lo interpele ni lo censure, o si mañana hay hecho de corrupción que se demuestra de un presidente, el Parlamento no intente vacarlo. Así que vamos a poner las cosas en su clara dimensión. Su santidad, y habla alguien que cree y tiene la fe cristiana y creo en Dios, y obviamente y debo tener 1000 errores y pecados como cualquier cristiano seguro, salvo Jesús que es el Hijo de Dios, no los tuvo, o si los tuvo, pido perdón. Yo creo que no hay que confundir, creo que nos va a servir a todos, desde el presidente de la República hasta el último regidor o concejal del distrito más pequeño del Perú, es decir, todos los que tenemos cargos públicos, a repensar nuevamente, repito, qué podemos hacer mejor. ¿Qué podemos hacer mejor en relación a los cargos que cada uno tiene? Sí, hay que repensarlo, pero si ustedes me dicen, ya no van a interpelar a un ministro si mañana hay motivos para interpelarlo, no tengo la menor duda que ni el Papa ni la Iglesia ha venido a pedir eso. Al contrario, ha hablado de la corrupción. Imagínense, los jóvenes no son el futuro, son el presente. De hecho, el Papa es una frase que la conocemos, pero termino con esta idea. Si los parlamentos anteriores, no el actual Congreso, hubieran hecho su labor de fiscalización, entonces IRSA, entonces el tren eléctrico, entonces la interoceánica y todo lo que se advirtió por el lado de la prensa, por el Parlamento de mayoría gobernista miraba de costado. Pero usted sabe en el Parlamento anteriores también. Éramos minoría los que queríamos, digamos, hacer fiscalización porque había una mayoría de gobierno siempre. Entonces, por eso, lo que usted nos quiere decir es que los peruanos tenemos que tener claro que la visita del Papa deja mensajes para que cada uno asuma su responsabilidad. Pero que Kenji se va a seguir peleando con Keiko, Keiko con Kenji, el presidente con el Congreso con el presidente, el Congreso con los ministros. O sea, vamos a volver a lo que era antes. Lo del Papa fue entonces un oasis nada más. No, yo creo que la presencia del Papa y en general para la fe es importante, pero repito, lo que uno hace cuando
recibe este tipo de mensajes que son siempre, no solo de Francisco, lo hizo Juan Pablo II en su momento, pero especialmente ahora Francisco. Yo recuerdo haber visto a Juan Pablo II en la avenida San Felipe, de la mano de mi papá, 14 años, ¿no? He tenido la oportunidad de verlo más cerca, pero... Claro, pero a ver, ahora que usted toca ese tema, Juan Pablo II llega en una coyuntura muy especial. Sí, claro. La coyuntura del terrorismo, cuando el Perú luchaba contra el terrorismo y éramos todos contra un mismo enemigo, Así es. ¿no es cierto? Y las palabras del Papa en Ayacucho, por ejemplo, ¿no es cierto?, generan pues todo un cuestionamiento y toda una revolución donde los peruanos teníamos que tomar conciencia que ese no era un problema de Ayacucho, que era un problema nacional. Pues bien, ahora en cambio, el Papa encuentra la política peruana absolutamente fracturada, no solamente de partidos enemistados, sino de enemistades dentro de los mismos partidos. Entonces, ¿cuánto puede ayudar la palabra de Francisco para que los políticos se den cuenta que el problema no son sus problemas particulares, sino el Perú? Pero yo no, por lo menos de quienes conozco, no ven sus problemas particulares, ven el Perú. Es decir, si... Pero Kenji y Keiko, por ejemplo, ¿no es un problema de la lucha de poder por temas particulares y familiares? No, perdóname. Ahí no hay un problema entre Kenji y Keiko, si me preguntas sobre eso. Ahí hay un tema de un partido político, que es un partido moderno, democrático, que es un partido que lucha contra la corrupción, que tiene un proceso con parlamentarios que han considerado irse por la liebre o discrepar a cada rato públicamente cuestionando las decisiones. Eso lo están manejando internamente, pero volvamos bien al tema nacional, porque quienes hacen la novela de Kenji y Keiko la hacen los medios, con todo respeto, ¿no? Porque o sea, final, ¿usted cree que el tema no Kenji y Keiko está inflado? No sé si está inflado o no, porque la verdad yo no lo sigo tanto el tema Kenji y Keiko. Yo sigo dentro de mi partido, si me preguntas como miembro del partido, sigo lo que hace un partido con una lideresa que entiende y lo tiene claro que los partidos tienen que ser democráticos, que tienen que luchar contra la corrupción, tiene un conjunto de principios y que si hay procesos internos hay que respetarlos. No es un problema de hermanos, sino es un problema de quienes no están respetando la estructura y las decisiones de un partido. Y eso, perdóname, no tiene nada que ver con el Papa. Yo he visto a Keiko en el Palacio, he visto a Ken, yo he estado Keiko también en la misa. Bueno, hemos visto a Keiko saludándose muy cordialmente con el presidente. No, es como que mañana, porque el Papa ha venido, entonces la prensa no puede cuestionar a los políticos, pues no, por ese motivo la prensa tiene que cuestionarlos. O mañana, pues entonces todos los de que estuvo Juan Pablo II hasta el día de hoy siguen denunciando a nuestros militares, ¿no? Caso Callao, caso El Frontón, que retiren la denuncia porque pues vivimos en modo amor. No, un ratito, o sea. Lo primero que creo que ha hecho muy bien Francisco como padre, como papa y padre de la iglesia principal, es hacer que cada uno de nosotros pensemos primero como personas, como creyentes, y quienes somos autoridad, vuelvo a repetir, qué estamos haciendo bien, qué podemos estar haciendo mal, qué podemos mejorar. Entonces, si se puede mejorar, vuelvo a repetir, en el caso del Congreso, si no ha funcionado algunas cosas que no corresponden al Congreso, igual volver a insistir, y si corresponde al Congreso, corregirla. Pero lo que no podemos pensar es que si mañana, o tú crees que debería ser lo más correcto y que el Papa Francisco ha venido a decir, señores políticos, si ustedes ven un hecho de corrupción, no lo toquen. No lo ha dicho eso Francisco, ¿no? Digamos, ni lo quiso decir. Ese no es el mensaje. Pero habla de la reconciliación, habla de bajar los tonos, de coordinar. Claro, habla de la reconciliación, habla del Perú y sus recursos y las comunidades aisladas. Los odiadores no somos los que somos personas públicas. Tú no eres un odiador, yo no soy un odiador. Hay otros que son odiadores y que repito, tienen a nuestras Fuerzas Armadas en permanente juicio. Pero, por ejemplo, Kenji le dijo a Keiko, y con esto a los fujimoristas le dice, paremos, es que le dijo públicamente, ¿no es cierto? Oye, bajemos el tono, vamos a dejar trabajar a las autoridades. Pero no es un llamado a... No, bueno, eso... ¿Usted no lo toma como un llamado a...? Felizmente no estamos en Venezuela, ojalá que la OEA, la Corte Interamericana haga algo, pues ya que le gusta meterse tanto en Perú esas dos instituciones, por la pura, porque no, por ningún motivo. A mí me dio pena el papelón que hizo la OEA con el caso de cuando se vio la vacancia acá del presidente Kuczynski, pero no es un llamado, o sea, digamos... más parecería, claro, vocero del presidente Kuczynski, que tiene su derecho, habrán conversado, porque yo he sido vocero de Fuerza Popular, hoy día tengo el honor de ser presidente del Congreso de la República, y nosotros no le hemos amarrado las manos al gobierno para que resuelva el problema de la salud. Nunca han pedido facultades para salud. O sea, el problema de la salud no tiene nada que ver con Kenji Keiko o si el presidente tenía problemas con Odebrecht y debía ser vacado para 70 y tantos, por lo menos parlamentarios, que consideramos que no tenían las condiciones morales. No le hemos amarrado las manos, perdóname Enrique, y que el televidente lo sepa, ni los pies. Le hemos dado plata y ley para que resuelva el problema del fenómeno del niño. 1 año sin resolverlo. Entonces, el discurso de dejen trabajar,
justo lo decía con un colega un joven que me preguntaba en un medio que salió de escrito, claro, todo no ha salido, le digo, no tengan la menor duda que en todo lo que han pedido lo hemos dejado trabajar. ¿O tú crees que el Perú no sale adelante porque los 5 proyectos que el presidente Kuczynski presentó en julio, y hay 2 que se han aprobado en comisiones, pero está un poco lento y que hay que acelerarlo, pero eso no va a resolver los problemas del Perú? Si mañana te traen un proyecto y te dicen, mira, con esto generamos tanto empleo, con esto crecemos tantos puntos, lo vamos a hacer, pero no se está entrampando en lo absoluto, ni con la gestión del Luz Salgado, ni con esta gestión. Y yo tengo que agradecer a los voceros y a la Junta Directiva del Congreso, que ha permitido que todo lo que se necesite haya ido saliendo. Entonces, esos comentarios son un poco más lo que fue el primer año, un primer año de enfrentamiento, donde decían, no le van a dar voto de confianza, quieren tumbarse al gobierno, no lo dejan trabajar. ¿En qué sentido no lo dejamos trabajar? No le hemos negado absolutamente nada. Hay periodistas, no tu caso, felizmente, tú eres un periodista serio, en algunos programas de lunes a viernes en la noche, periodistas que dicen, es obligación, ¿cómo no le van a dar voto de confianza? ¿Por qué siempre culpa a los te voy a contar lo periodistas siguiente. o hablan de periodistas es que cuando dicen bajen el tono empezó así. Habían periodistas en el 10, en el 8, en las 9, que dirigen, dicen, es que es obligación de la mayoría darle el voto de confianza y aprobar el presupuesto. Mira lo que pasó en Estados Unidos. Le han negado el presupuesto al presidente Trump. Ya, pero eso no, te digo, eso tiene que ver con los periodistas. Yo odio, no, para que veas que sí hay posibilidad de que un parlamento le niegue algo que nosotros jamás se lo hemos hecho al presidente Kuczynski, pero en Estados Unidos lo han hecho y se ha caído, hay golpe hay golpe del Congreso, no hay. Entonces yo creo que el Papa ha venido al Perú y se va, y nosotros, yo sí, a mí, mis amigos, a la familia, con los que hemos estado conversando en la Avenida del Papa, yo creo que sí nos hace reflexionar, repito, cómo podemos mejorar. Pero de ahí a que alguien quiera usarlo, algún sector político, algún sector mediático quiere usarlo para decir, como ha venido el Papa, si se encuentra un hecho de corrupción del presidente de la República, por favor, no se le puede tocar. No. Muy bien. La Iglesia Ahora, no cubre esas cosas que yo sé. Muy bien. Ahora, yo he visto los programas de Canal 8, Canal N, y no he visto ninguna irresponsabilidad ni ningún odiador en este canal. Yo te voy a decir, pero dejémoslo ahí porque ahí no nos vamos a poner de acuerdo. Decían que era un golpe institucional lo que se hacía con el proceso de vacancia, que ha sido un proceso constitucional. Es al revés, ¿no? No es una opinión, digamos, de periodistas, es una opinión de mucha gente que siente, que la denuncia del fiscal de la Nación, la denuncia a los magistrados del Tribunal Constitucional o la denuncia contra o la vacancia en algún momento fue así. La denuncia contra el ministro de Justicia y la denuncia contra Mercedes Arauz de acusación constitucional también es un golpe institucional. O sea, solamente es golpe institucional cuando se denuncian algunas personas. Yo no estoy diciendo estoy a favor o en contra del tema de fondo, ¿eh? Cuando se denuncian algunas personas que son cercanas a... Pero reclama usted por eso. No, yo digo... Reclama usted para que se haga la denuncia. Yo lo que digo como presidente del Congreso es que es tan constitucional la denuncia del Frente Amplio de la señora Verónica Mendoza, amiga de algunos medios, no me refiero a denunciando a Mercedes Arauz, ha hecho una acusación constitucional, y al ministro de Justicia, como constitucional es la denuncia de los marinos al señor del Tribunal Constitucional, y como constitucional es la denuncia de congresistas a la Fiscalía. Entonces yo lo que reclamo simplemente es un solo discurso, no doble moral. Ambos son constitucionales. O quienes dicen que esto es inconstitucional, también que le reclamen a los que están denunciando del otro lado. Como le digo, ese es tema de otro análisis. Pero yo quería terminar esta entrevista preguntándole, porque el Papa se le acerca al presidente Kuczynski en un momento y conversan ahí, teniendo como testigo a la esposa del presidente. El presidente le dice mucha gente y el Papa le dice es maravilloso el cariño del pueblo. Voltea el presidente Kuczynski y le dice, sí, pues lo único malo que tenemos son los políticos. ¿Qué reflexión le genera esa frase del presidente? Bueno, con todo respeto, es presidente constitucional, yo siempre dije, y es presidente, y por eso se le trató como se corresponde en el Congreso, en el proceso de vacancia, y al margen de cómo yo voté y la convicción que yo tengo y que tuve en esa votación y la tengo todavía, igual es el presidente de la República, con todo respeto, desatinada como la entrevista que hace a este medio internacional, despotricando de la Iglesia Católica y del Papa y de la falta de tocar algunos temas, o sea, siendo el anfitrión, o sea, me pareció desatinada. Por eso yo creo que yo conozco mucha gente, muchos políticos, que hacen una gran labor, un gran trabajo en todas las instancias, ¿sabes? Desde consejeros, en varias instancias y en varias partes del país. Yo no creo que ese sea el problema. Sí creo, definitivamente, que tal vez, repito, la presencia del Papa nos va a permitir retroalimentarnos, analizarnos y pensar en qué podemos mejorar. Pero no quiere decir que a partir de ahora hay que ponerse una venda en los ojos y como estamos, me parece como cuando empezó este gobierno, ¿no? No hay que tocar, no hay que hacer nada. No, hay que enfrentar la corrupción como debe enfrentarse. Pero, y lo he dicho también, el Parlamento está a disposición de trabajar con el Ejecutivo. Ojalá
que el Ejecutivo también pueda hacer las cosas como lo del fenómeno, el niño, lo de la salud. Hay cosas que no dependen, por favor, Enrique, del Parlamento. O sea, no es verdad que lo que va del gobierno, que va muy mal, sea porque el Congreso lo ha amarrado de manos. Eso no es verdad. ¿Hizo bien Mercedes Arauz en retirar como prioridad el pedido de facultades? Bueno, llegó un poco tarde. Yo cuando señalé, y salió mal también, yo dije, ya no hay tiempo, no porque no se vea, ya no hay tiempo porque se acababa la legislatura. Ya, pero hizo bien, yo creo que sí. ¿Ha hecho bien Mercedes Arauz en postergar eso? Yo creo que sí. No le iban a dar las facultades. Yo creo que sí, porque lo he comentado y no es ninguna infidencia. Yo escuchaba a muchos portavoces como que sus bancadas ya no están muy de acuerdo con el tema de delegar facultades, ¿no? Muy bien. Don Luis Galarreta, muchísimas gracias. Gracias, Enrique. Muy amable por esta entrevista. De verdad, creo que la venida del Papa es una bendición para el Perú y hay que mirarla así. Efectivamente. Muchísimas gracias. Vamos a una pausa. Regresamos para hablar ahora con la voz del oficialismo. Juan Chepur.